Nos encontramos en un punto crítico de transformación en nuestra forma de pensar y entendernos a nosotros mismos. Este cambio es inminente porque, más que nunca, necesitamos una comprensión más amplia y profunda de lo que realmente significa ser humanos. Estamos viviendo en un momento donde el mayor desafío no proviene de amenazas externas, sino de nuestra propia naturaleza interna. La verdadera crisis que enfrentamos como especie no es una fuerza que viene del exterior, sino la incapacidad de reconocer y gestionar nuestros propios conflictos internos. La humanidad, en su mayor riesgo, está luchando contra sí misma, y el conocimiento que tenemos sobre nuestra propia psique sigue siendo superficial. Si realmente queremos avanzar, es imprescindible sumergirnos en el estudio de la psicología, ya que allí radica no solo la raíz de muchos de los problemas que nos afectan, sino también el potencial para encontrar soluciones profundas y duraderas. A lo largo de la vida, probablemente has sentido que a veces algo dentro de ti parece estar trabajando en tu contra, bloqueando tu camino cuando intentas avanzar. Es esa sensación inexplicable de autosabotaje que muchos experimentamos, pero pocos entendemos completamente. ¿Qué pasaría si te dijera que esta barrera interna no es casualidad, sino una parte oculta y misteriosa de tu personalidad que actúa fuera de la vista consciente? Este lado oscuro es lo que Carl Jung denominó la sombra. La sombra no es un mero concepto filosófico, sino una poderosa dimensión de nuestro inconsciente. En ella se encuentran aquellos aspectos de nosotros que hemos decidido rechazar o ignorar, ya sea porque nos resultan dolorosos o porque nuestra cultura y sociedad nos han enseñado a etiquetarlos como indeseables. Nuestros deseos reprimidos, nuestras debilidades, los instintos que nos avergüenzan o que tememos mostrar. Estas facetas ocultas no desaparecen simplemente porque decidimos ignorarlas. Al contrario, se manifiestan en nuestras emociones, decisiones y comportamientos de formas sutiles pero contundentes. A menudo, sin darnos cuenta, la sombra moldea nuestras acciones y reacciones, impidiendo que alcancemos nuestros objetivos más deseados. Para entender cómo esta fuerza inconsciente influye en nuestras vidas, necesitamos explorarla de manera directa. Si te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tener las mejores intenciones, algo dentro de ti parece estar saboteando tu progreso, entonces estás a punto de descubrir una parte crucial de ti mismo. Mi nombre es Cosmin, y llevo años estudiando los secretos de la mente y el comportamiento humano. Además, he plasmado mucho de ese conocimiento en diversos ebooks, donde comparto las herramientas más poderosas que he aprendido a lo largo de mi trayectoria para ayudarte a explorar y transformar tu vida interior. Lo que voy a compartir contigo en este video es el resultado de años de investigación y práctica, tanto en mi vida personal como profesional. Este video no es para todo el mundo, pero si eres alguien que se siente atrapado en sus propios patrones, si alguna vez te has cuestionado por qué, a pesar de tus mejores esfuerzos, algo parece detenerte o llevarte en la dirección equivocada, y si tienes el valor de mirar dentro de ti mismo para enfrentarte a lo que encuentres, entonces quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí puede marcar la diferencia en tu vida. Vamos a explorar lo que está operando en las sombras de tu mente y cómo integrarlo para que puedas alcanzar un nuevo nivel de comprensión y libertad personal. Antes de adentrarnos en el análisis profundo de la sombra y cómo influye en cada aspecto de tu vida, quiero destacar lo crucial que es tu participación activa en este viaje de autodescubrimiento. No se trata solo de observar, sino de involucrarte plenamente. Así que no olvides darle like a este video y compartir tus reflexiones en los comentarios. Tu perspectiva es esencial para que juntos podamos desentrañar los secretos de la mente y avanzar en esta apasionante búsqueda de autoconocimiento. Ahora, detente un momento y pregúntate, ¿realmente conoces la sombra que habita en ti? Carl Jung, en su obra Psicología y Religión, nos advierte de una dura verdad. No somos tan virtuosos como nos gusta creer. Cuanto más negamos la existencia de esa parte oscura de nuestra psique, más poder y peligrosidad le otorgamos. Todos llevamos una sombra a cuestas y, cuanto menos conscientes somos de ella, más grande y opresiva se vuelve. Sin embargo,
Reconocer nuestras limitaciones y defectos es una oportunidad invaluable para crecer y mejorar. Al hacerlo, establecemos un diálogo constructivo con nuestra psique, lo que nos permite evolucionar y transformarnos. Si reprimimos esos aspectos negativos y los dejamos fuera de nuestra conciencia, nunca tendremos la oportunidad de corregirlos. Y lo más alarmante es que estos elementos ocultos pueden emerger de forma inesperada, causando caos y confusión en los momentos más vulnerables. Es aquí donde la verdadera fuerza de la sombra se hace evidente. Al permanecer oculta en los rincones de nuestro inconsciente, estas partes no reconocidas de nuestra personalidad no solo permanecen inalteradas, sino que ganan poder, manifestándose de manera destructiva en nuestra vida cotidiana. Si tenemos el coraje de enfrentarnos conscientemente a nuestras debilidades y fallas, tenemos la capacidad de superarlas, pero si elegimos ignorarlas, estamos simplemente preparando una bomba de tiempo emocional que, tarde o temprano, detonará, impidiendo que alcancemos nuestro máximo potencial. Al final, esto crea una barrera inconsciente que mina hasta nuestras mejores intenciones, manifestándose a menudo a través de coincidencias significativas. La formación de la sombra está influenciada por normas sociales, experiencias personales y represiones. Desde la infancia aprendemos qué comportamientos, pensamientos y emociones son considerados inaceptables por nuestra familia y sociedad. Estas características terminan siendo empujadas hacia el inconsciente. Por ejemplo, un niño que es enseñado que sentir ira es incorrecto puede reprimir esa emoción, convirtiéndola en parte de su sombra. La sombra alberga una variedad de cualidades, fuerzas y potenciales que, si no son explorados, pueden resultar en una personalidad incompleta. Estos aspectos no reconocidos pueden crear barreras inconscientes que impiden el pleno desarrollo y la expresión de estas características positivas. Reconocer que todos llevamos una sombra es fundamental para entender el profundo impacto que ejerce en nuestras vidas. Ahora vamos a explorar los diferentes tipos de sombra, comenzando por la sombra personal. Durante el análisis de un paciente, ocurre un proceso típico donde la integración de la sombra se da de manera particular. Uno de los métodos más comunes para esto es el análisis de los sueños, que permite al individuo familiarizarse con los contenidos de su inconsciente. Inicialmente, estos contenidos generalmente involucran material personal. Con este concepto introducido, podemos profundizar en las diferentes formas de la sombra. La persona es un término esencial que Carl Jung utilizó para describir cómo los seres humanos interactúan y se adaptan dentro del marco de la sociedad. Según Jung, todos creamos una máscara o fachada, consciente o inconscientemente, que sirve para presentarnos de cierta manera ante los demás. Este concepto lo observó especialmente en aquellos pacientes que ocupaban roles públicos, donde la presión de ajustarse a las expectativas sociales era más evidente. La persona no solo se ve influenciada por estas expectativas externas, sino también por el deseo individual de ser percibido de una forma específica. Sin embargo, y aquí es donde reside la clave, esta máscara social no refleja necesariamente la esencia real del individuo. Muchos confunden la imagen externa que proyectan con su verdadero ser, cuando en realidad esa persona no es más que una adaptación superficial a las demandas del entorno. El problema no es la existencia de esta máscara, ya que en muchos casos la actuación social es necesaria y natural. El desafío surge cuando la persona se identifica completamente con esa fachada, olvidando que hay algo mucho más profundo detrás de ella, el verdadero yo, oculto y muchas veces ignorado. Mientras uno sea consciente de que esta representación social es solo una parte de sí mismo y no la totalidad de su identidad, el equilibrio puede mantenerse. Pero cuando la persona y el verdadero yo se desalinean, comienzan los conflictos internos. Dentro del modelo psíquico que Jung desarrolló, múltiples estructuras coexisten en nuestra mente, interactuando de manera compleja para moldear quiénes somos y cómo nos comportamos. Entre estas estructuras destacan la persona y el ánima o animus,
que juegan roles fundamentales en nuestras relaciones. La persona actúa como el intermediario entre nosotros y el mundo exterior, permitiéndonos adaptarnos y encajar en la sociedad, mientras que el ánima, en los hombres, o el animus, en las mujeres, representa nuestra vida interior y cómo ésta influencia nuestra realidad emocional y afectiva. En los hombres, el ánima simboliza su lado femenino interno, afectando profundamente sus emociones y sus relaciones con las mujeres, pero también sus conexiones más íntimas consigo mismos. Por otro lado, en las mujeres, el animus simboliza el aspecto masculino de su inconsciente, influyendo en sus interacciones con los hombres, pero también en su fuerza, asertividad y capacidad de razonamiento. Otro aspecto crucial dentro del modelo psíquico de Jung es el ego, que es la parte de nuestra psique que está directamente vinculada con nuestra experiencia consciente y física. El ego cumple el rol de ejecutivo de la personalidad, gestionando nuestras acciones cotidianas, pero está en estrecha relación con la sombra, esa parte de nosotros mismos que albergamos en el inconsciente y que no queremos ver ni mostrar. De hecho, el ego y la sombra forman un binomio fundamental en la construcción de nuestra identidad. Mientras el ego es lo que conocemos y controlamos, la sombra representa todo aquello que reprimimos o ignoramos. Pero ¿cómo afecta esto en nuestra realidad? Jung nos muestra que la psique humana es una construcción compleja, operando bajo dos grandes fuerzas: la influencia del entorno y los factores innatos que traemos desde el nacimiento. Estos dos elementos se entrelazan continuamente, formando el mosaico de nuestra personalidad. El yo superior, según Jung, abarca la totalidad de la personalidad, tanto consciente como inconsciente. Sin embargo, nunca podemos tener un conocimiento completo de esta totalidad. Podemos describir lo que conocemos conscientemente, pero el inconsciente, por definición, permanece más allá de nuestro alcance, misterioso y lleno de secretos que rara vez revelamos completamente. Por muy bien que creamos conocernos, la verdad es que siempre habrá zonas oscuras en nuestra mente, fragmentos que escapan a nuestra percepción consciente. Y es precisamente esa ambigüedad, esa sensación de que nunca podemos vernos en su totalidad, lo que hace tan fascinante y compleja la tarea de explorar la psique. Jung nos recuerda que aunque podamos tener destellos de comprensión sobre nuestro inconsciente, la mayor parte de lo que somos permanece en la sombra. A lo largo de nuestras vidas, tanto el entorno externo como las fuerzas internas de nuestra propia psique continúan moldeándonos de maneras sutiles y poderosas. No somos solo el resultado de nuestras experiencias personales, sino también de las influencias históricas, culturales y sociales que han modelado a generaciones anteriores. Aquí es donde Jung realiza una crítica poderosa: la tendencia a reducir la psicología a un estudio meramente personal, ignorando la vasta influencia de los factores colectivos e históricos que nos rodean. Nuestra personalidad no se forma en el vacío, está íntimamente conectada con la historia, la cultura y las ideas que han prevalecido a lo largo de los siglos. Esto significa que para entendernos completamente, debemos mirar más allá de nosotros mismos e integrar las influencias colectivas que también nos moldean. En resumen, el ser humano es una compleja combinación de fuerzas internas y externas. Nuestro yo consciente es solo la punta del iceberg. Debajo de la superficie, en lo más profundo de nuestro inconsciente, yacen aspectos de nosotros mismos que apenas comenzamos a vislumbrar, pero que ejercen una influencia monumental en quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. Nuestra historia tiene un impacto significativo en nosotros. Somos moldeados por la educación y las influencias de nuestros padres, quienes a su vez fueron afectados por ideas históricas o lo que Jung llama dominantes culturales y sociales. Este es un punto crucial en la psicología. Nuestra existencia no comenzó ayer. Somos el resultado de eras enteras de desarrollo. Jung expresa su desacuerdo con enfoques que se concentran exclusivamente en los aspectos personales de la psicología, ignorando las influencias históricas y colectivas. Destaca que nuestra psique está profundamente moldeada por el contexto histórico,
por las influencias de los padres y por las normas sociales que están arraigadas en nuestra cultura e impactan profundamente nuestro desarrollo psicológico. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con los sentimientos y deseos que reprimimos? ¿Y si no desaparecieran, sino que, por el contrario, se convirtieran en una fuerza invisible que influye en nuestras acciones de maneras sutiles pero poderosas? El lado oscuro que no conocemos puede ser revelado al explorar la sombra personal. En el volumen 9, parte 2 de sus obras reunidas, Jung explica que las características sombrías, es decir, las inferioridades que conforman la sombra, tienen una naturaleza emocional y una cierta autonomía, por lo que presentan una cualidad obsesiva o incluso posesiva. Estos aspectos de la personalidad son frecuentemente aquellos que intentamos reprimir o negar tanto para nosotros mismos como para los demás, porque representan partes de nosotros que no queremos admitir, ignorar o enfrentar. Ignorar o no enfrentar nuestra sombra puede resultar en serios problemas. Piensa en un momento en que experimentaste una emoción intensa y aparentemente irracional. ¿Será que esa emoción fue realmente causada por lo que estaba sucediendo en ese instante o había algo más profundo detrás? La sombra se vuelve más evidente cuando somos dominados por emociones como la ansiedad o la ira. Por ejemplo, bajo la influencia del alcohol, alguien puede hacer un comentario hostil en medio de una conversación que hasta ese momento era amigable. Cuando nos negamos a aceptar aspectos de nosotros mismos que despreciamos, tendemos a proyectarlos en los demás. Hay personas que niegan tanto la existencia de su sombra que el ego ni siquiera percibe los comportamientos resultantes de ella, haciendo imposible cualquier control. En estos casos, la sombra actúa de manera autónoma, manifestándose en formas de irritabilidad, crueldad y cambios inexplicables de humor. Los eventos psíquicos son realidades que ocurren en nuestro mundo interior. Al observar el flujo de imágenes y pensamientos dentro de ti, estás explorando un aspecto de ese mundo interior. Si consideramos estos fenómenos como parte integrante de todos los seres vivos, entendemos que la materia de la que estamos hechos posee una dimensión adicional, el mundo interno. Ahora vamos a examinar los aspectos positivos de entender nuestra sombra, basándonos en el libro Jung habla, Encuentros. Cuando observas el mundo exterior, ves personas, casas, el cielo, objetos tangibles. Sin embargo, cuando te vuelves hacia tu interior, lo que encuentras son imágenes en movimiento, un mundo de fantasías. Aunque frecuentemente desestimadas, estas fantasías son hechos concretos. Piénsalo, una fantasía puede ser tan poderosa que puede influir en la vida de una persona o incluso llevar a la construcción de un puente. Esas casas y todo lo que ves a tu alrededor comenzaron como fantasías. La fantasía, aunque intangible, tiene su propia realidad y no debe ser subestimada, aunque no sea un objeto físico. Aún así, es un hecho concreto. Carl Jung describió una experiencia impactante que ilustra la existencia de una parte impersonal en nuestra psique. Narró el caso de un paciente en un hospital, un hombre callado y completamente disociado, diagnosticado con esquizofrenia. Este paciente había estado internado por más de 20 años desde que fue admitido en la clínica, siendo aún joven, confuso y con poca educación. Cierto día, durante una visita al ala donde el paciente estaba, Jung notó que él parecía visiblemente agitado. El hombre llamó su atención, agarró la solapa del abrigo de Jung y lo condujo hasta la ventana. Con gran entusiasmo, le dijo a Jung: «Ahora mira al sol y observa cómo se mueve. Mueve la cabeza así y verás las colas del sol. De ahí viene el viento. Observa cómo el sol se desplaza conforme mueves la cabeza de un lado a otro». En ese momento, Jung admitió que no comprendía lo que el paciente estaba diciendo, pensando que solo estaba delirando. Sin embargo, este caso continuó intrigando a Jung, permaneciendo en su mente. 4 años después, se encontró con un artículo de un erudito alemán que había trabajado con la llamada liturgia de Mitra,
parte del gran papiro mágico de París. En ese artículo, Jung encontró un pasaje que decía: después de la segunda oración, verás el disco solar desplegarse y verás colgando de él el tubo, el origen del viento. Y cuando gires tu rostro hacia el este, él se moverá en esa dirección. Si giras hacia el oeste, él te seguirá. Esta coincidencia reveló a Jung cómo algo aparentemente sin sentido podría estar conectado con antiguas tradiciones y conocimientos que trascienden el tiempo y la lógica común. Al enfrentarse a esta visión, Jung reconoció de inmediato: esto estoy viendo en la mente de mi paciente. La cuestión que lo intrigaba era cómo estar seguro de que el paciente no estaba simplemente recordando algo que había oído de otra persona. Jung sabía que esto era imposible, ya que el contenido que el paciente había revelado era completamente desconocido y estaba registrado en un papiro mágico en París, aún no publicado. Curiosamente, este papiro salió a la luz pública solo 4 años después de esta experiencia. Para muchos, esto podría considerarse como una prueba de la existencia de un inconsciente que va más allá de lo personal. Para Jung, no fue exactamente una prueba, pero sí una pista valiosa que decidió seguir. Estos ejemplos son fundamentales porque destacan la profunda percepción de Carl Jung sobre el inconsciente y su impacto en nuestro comportamiento y percepción de la realidad. Jung nos muestra que las fantasías y los sueños tienen una realidad concreta. Revelan que el inconsciente no es solo un depósito de pensamientos reprimidos u olvidados, sino una fuerza activa y poderosa dentro de nuestra psique, moldeando intensamente nuestras experiencias y acciones. Esta comprensión nos lleva a reconocer que nuestro mundo interior es tan real e influyente como el mundo exterior que observamos. En sus escritos, Jung enfatiza la importancia de llevar a la conciencia la sombra en la terapia y entender cómo se proyecta en la vida del individuo. Aunque muchas veces vista de manera negativa, la sombra también puede albergar aspectos positivos. De hecho, explorar nuestra sombra puede conectarnos con muchas cualidades beneficiosas. Jung ilustra esta idea con el siguiente pasaje de sus obras completas. Volumen 9. Parte 2. La primera de ellas es la sombra, esa personalidad oculta y reprimida, muchas veces inferior y cargada de culpa, cuyas raíces más profundas se remontan al reino de nuestros ancestros animales, abarcando así todo el aspecto histórico del inconsciente. Si hasta ahora se creía que la sombra humana era la fuente del mal, ahora se puede constatar, tras una investigación más minuciosa, que el hombre inconsciente, es decir, su sombra, no consiste solo en tendencias moralmente reprobables, sino que también exhibe una serie de cualidades buenas, como instintos normales, reacciones apropiadas, percepciones realistas, impulsos creativos, etc. El hombre no es completo si no está consciente de este aspecto de las cosas. Por lo tanto, para que el ser humano sea pleno, no puede limitarse a vivir en un mundo de verdades estadísticas. Debe vivir en un mundo que refleje su verdad biológica, una verdad que no solo lo satisfaga, sino que también exprese quién realmente es. Las reflexiones sobre la sombra y el yo superior, según Jung, subrayan la importancia de reconocer e integrar todos los aspectos de nuestra personalidad para alcanzar una verdadera totalidad psicológica. Marie-Louise von Franz, una de las colaboradoras más cercanas de Jung, discute en el tercer capítulo de El hombre y sus símbolos el proceso de individuación que involucra la confrontación con la sombra. Ella explica que la sombra no es necesariamente un enemigo. De hecho, es como cualquier persona con la que necesitamos aprender a convivir. A veces debemos ceder, otras veces resistir y en otras ocasiones ofrecer amor, todo según lo que la situación demande. La sombra se vuelve hostil solo cuando es ignorada o malentendida. En la vida cotidiana, la sombra se manifiesta a través de nuestras fallas personales, esas características que todos poseemos pero que a menudo preferimos no reconocer, como la avaricia, los celos, la pereza o la falta de empatía. Estos rasgos, aunque incómodos, no son misterios arquetípicos, sino aspectos de nuestro inconsciente personal que podemos traer a la conciencia. Cuando lidiamos con el inconsciente, especialmente en casos específicos,
nos damos cuenta de que asume una cualidad más introvertida cuando nuestras características extrovertidas se manifiestan en la conciencia. Esta observación tiene valor diagnóstico, pues ayuda a entender mejor nuestros propios comportamientos y los de los demás. Tanto Marie-Louise von Franz como Carl Jung enfatizan que conocer, comprender e integrar la sombra, esa parte compleja y emocional de nuestro inconsciente, es crucial para alcanzar la totalidad psicológica y el autoconocimiento. Para entenderlo mejor, visualiza la sombra como una figura oscura que te sigue. Inicialmente, puede parecer intimidante, pero al enfrentarla, te das cuenta de que es solo una parte de ti que necesita comprensión y compasión. Por ejemplo, una persona puede asociar la asertividad con la rudeza, lo que la lleva a evitar comportamientos asertivos. Esta represión puede resultar en falta de proactividad, dificultades financieras y otros problemas. Cuando esta persona encuentra a alguien asertivo, puede sentir resentimiento y culpa, intensificando la oscuridad de su propia sombra. Estos aspectos valiosos de la personalidad deberían integrarse a la experiencia real, no reprimirse. El ego necesita renunciar a su orgullo, reconociendo que el inconsciente actúa de forma compensatoria en relación con la conciencia. Con el tiempo, esto nos permite obtener una visión más completa de nosotros mismos. Cuando alcanzamos esta visión completa y poseemos la resistencia moral necesaria, podemos entonces encontrar curación y crecimiento personal. Al final de cuentas, la cuestión es profundamente moral. Se trata de cómo el inconsciente se refleja de vuelta en la conciencia. Pongamos esta idea en práctica explorando algunos consejos para trabajar con la sombra. Un buen punto de partida es mantener un diario. Úsalo para registrar momentos en los que experimentaste una reacción emocional intensa y reflexiona sobre lo que pudo haber desencadenado esa emoción. A lo largo del tiempo, al observar tus reacciones emocionales diarias, comenzarás a identificar patrones que revelan aspectos ocultos de tu sombra. Cuando sientas una emoción fuerte, haz una pausa y cuestiona qué provocó esa respuesta. Registra tus reflexiones para, con el tiempo, identificar estos patrones más claramente. La sombra también se revela en nuestros sueños, a menudo personificada por una figura del mismo sexo que el soñador. Esta figura actúa como una crítica interior, representando el juicio del inconsciente sobre nuestro carácter, lo que frecuentemente resulta en una sensación de incomodidad y un silencio incómodo. El objetivo es reconocer los contenidos de la sombra e integrarlos en nuestra personalidad. Es común darse cuenta de que al conversar con alguien sobre sus preocupaciones, intereses y emociones más profundas, esa persona también acaba revelando sus complejos personales. Esto crea una oportunidad para que te conviertas en un punto de referencia, una autoridad interna en tu propio desarrollo. Jung propone que al confrontar e integrar nuestra sombra, esos aspectos reprimidos pueden transformarse en una fuente de autoconocimiento y poder interno, capacitándonos para ser guías de nuestro propio crecimiento personal. El análisis de los sueños es una herramienta poderosa para conectarnos con los contenidos del inconsciente, iniciando el proceso de confrontar la sombra, también conocido como trabajo con la sombra. Este es un camino desafiante que implica un esfuerzo profundo y continuo de autoeducación. Es como embarcarse en una jornada ardua, donde el diálogo con la sombra exige paciencia y persistencia, similar al mito de Sísifo, quien fue condenado a empujar una piedra cuesta arriba solo para verla rodar de vuelta repetidamente. Este trabajo nos permite observar cómo la sombra se manifiesta tanto externamente al analizar nuestras reacciones emocionales y ser brutalmente honestos sobre nuestras interacciones con los demás, como internamente, al examinar nuestros sueños. Con una comprensión más clara de nuestra identidad, es hora de observar a la sombra en acción, investigando cómo esta parte oculta influye en nuestros comportamientos y decisiones diarias. Comprender nuestra sombra es fundamental, pero al contrario de lo que muchos piensan, no tiene por qué ser una tarea aterradora. De hecho, puede ser una experiencia profundamente reveladora y fascinante. La jornada de autodescubrimiento permite que una persona alcance la iluminación y disminuya el potencial destructivo de la sombra, no a través de la lucha contra la oscuridad,
sino trayendo la oscuridad a la luz y permitiendo que la luz penetre en la oscuridad. Carl Jung, en sus obras completas, volumen 12, Psicología y Alquimia, afirma que no hay luz sin sombra, así como no hay totalidad psíquica sin imperfección. Aunque pueda parecer aterrador confrontar nuestra sombra, la verdad que encontramos en el proceso ofrece alivio y claridad. Este discernimiento es un camino hacia la autenticidad, una exploración profunda de nuestro ser, donde desenterramos tanto nuestras posibilidades como nuestras limitaciones, descubriendo partes de nosotros mismos que a menudo han sido enterradas y olvidadas. No obstante, muchas personas son reacias a reflexionar profundamente, incluso sobre los aspectos morales de su comportamiento de los que son conscientes, y menos aún sobre cómo el inconsciente puede influir en ellos. Una práctica útil para mejorar esta autocomprensión es la honestidad radical consigo mismo. Cuando sientas irritación o incomodidad, detente y reflexiona si esos sentimientos pueden estar conectados con tu sombra. Además, presta atención a las sincronicidades, que pueden ofrecer valiosos insights sobre el inconsciente. Ahora que hemos abordado la sombra personal, expandamos nuestra comprensión hacia la sombra colectiva. La sombra no se limita solo a las experiencias individuales. También abarca factores que tienen origen fuera de la vida personal, emergiendo del lado oscuro de una sociedad o cultura. ¿Qué sucede cuando la sombra colectiva se infiltra en nuestras decisiones más íntimas y comunitarias? ¿Cómo podrían haberse anticipado movimientos históricos al observar el inconsciente colectivo de una época? ¿Hasta qué punto somos conscientes de las fuerzas ocultas que moldean las acciones de toda una sociedad? La sombra colectiva representa todo aquello que se opone a los valores compartidos y a los principios que sustentan nuestra convivencia colectiva, revelando aspectos desconocidos o ignorados de nuestro entorno social. Para comprender mejor las implicaciones de la sombra colectiva, necesitamos observar cómo las ideas arquetípicas permeaban a los individuos a lo largo de los siglos. Estas ideas fluyen como un río constante, emergiendo en grandes movimientos políticos, sociales o espirituales. Un ejemplo claro de esto es la Reforma. Mucho antes de su inicio, la gente ya soñaba con un gran cambio, y si alguien hubiera sido lo suficientemente atento, podría haber previsto estas transformaciones basándose en el clima mental de la época. Recuerda que el proceso de enfrentarse a la sombra es continuo, un viaje que no tiene fin, pero cada paso en este camino nos acerca a una versión más auténtica y plena de nosotros mismos. Solo cuando traemos la oscuridad a la luz, podemos descubrir el verdadero poder que habita dentro de nosotros. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que estás listo para iniciar o continuar este viaje de autoconocimiento, te invito a que des un like a este video y te suscribas al canal para no perderte futuros contenidos profundos que te ayudarán a seguir explorando los misterios de la mente. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video. Además, me encantaría que compartieras en los comentarios la siguiente frase para reflejar tu compromiso con este camino. La luz comienza cuando enfrentamos nuestra sombra. Recuerda, juntos podemos desentrañar los secretos de nuestra mente y transformar nuestras vidas. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo video. El ego, en teoría, debería representar a la persona en su totalidad. Sin embargo, en situaciones donde, por ejemplo, B conoce a A, pero A no conoce a B, podríamos decir que el ego está más alineado con C, pues el ego posee un conocimiento más amplio. En estos casos, A se revela como una personalidad dividida, con partes de sí misma desconocidas incluso para ella. Cuando menciono el término sí mismo, me refiero a tu yo, que puede entenderse como tu yo empírico, frecuentemente denominado ego. Sin embargo, cuando hablamos sobre el yo superior, nos referimos a una personalidad que va más allá del ego, abarcando más de lo que tienes consciente. El ego se limita a tu identidad consciente, mientras que el yo superior es una representación más amplia y completa de toda tu personalidad, englobando tanto los elementos conscientes como los inconscientes. Carl Jung
En una reflexión profunda sobre su propia naturaleza, se dio cuenta de algo revelador. Al recordar a una persona que despreciaba intensamente, descubrió que ese sentimiento de desprecio era tan poderoso que, de haberla encontrado en una situación aislada, podría haber reaccionado de manera completamente fuera de su carácter habitual, revelando un lado oscuro de sí mismo que incluso él desconocía. Este episodio lo llevó a explorar los pensamientos violentos que ocasionalmente afloraban en su juventud. Aunque no era una constante, estos pensamientos surgían especialmente en momentos de irritación profunda. Cuando la ira lo dominaba, se volvía tan intensa que le resultaba casi imposible contenerla. Jung, quien se describía a sí mismo como una persona fuerte y física, criado en un entorno rural donde la vida era dura, sabía muy bien de lo que era capaz en términos de agresividad. Esta fuerza, que lo hacía consciente de su capacidad para actos violentos, también le generaba un profundo temor. No confiaba plenamente en su autocontrol, y este miedo lo llevaba a evitar situaciones que pudieran sacarlo de sus cabales. Uno de los recuerdos más vívidos que compartió fue el de un incidente en el que fue atacado por 7 chicos. Dominado por la furia, agarró a uno de ellos por las piernas y, con un movimiento contundente, lo giró, derribando a otros 4 en el proceso. Después de ese episodio, los agresores quedaron satisfechos y lo dejaron en paz. Esta experiencia, entre otras, marcó profundamente su percepción de sí mismo y su capacidad para enfrentar el conflicto. A lo largo de su vida, Jung reflexionó sobre la agresividad y la violencia que había sentido en su juventud. Aunque reconocía la intensidad de sus emociones y su notable fuerza física, también admitía el miedo a perder el control, lo que lo llevó a evitar situaciones donde esa agresividad pudiera manifestarse de manera destructiva. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Alguna vez te has detenido a pensar quién eres realmente cuando interactúas con los demás? ¿Qué nos impulsa a ponernos máscaras, a asumir roles o posturas distintas según el entorno social? Es posible que la imagen que proyectamos al mundo sea solo una fachada, una máscara que encubre quiénes somos en realidad, o simplemente estamos desempeñando el papel que la sociedad espera de nosotros. Ahora que hemos introducido el concepto de la sombra, es momento de profundizar en el modelo persona versus verdadero yo, o lo que podemos llamar la máscara que todos usamos. Jung relató que lo que ocurre en la mente colectiva de las personas, muchas veces de forma inconsciente, puede ser anticipado. Explicó que, por ejemplo, logró prever la ascensión del nazismo en Alemania al observar los sueños de sus pacientes alemanes. Según Jung, en esos sueños, toda la situación futura fue revelada con detalles sorprendentes. La sombra colectiva, un aspecto vasto y frecuentemente aterrador de la vida humana, tiene el potencial de causar daños profundos tanto a la humanidad como al mundo natural, con consecuencias que perduran por generaciones. Se manifiesta a través de la proyección de oscuridad, violencia, opresión y una negación generalizada de responsabilidad. Estas manifestaciones se materializan en formas de guerras, genocidios y destrucción cultural. Esta fuerza, a la vez vasta y engañosa, es responsable de atrocidades y persecuciones, muchas veces disfrazadas por acciones aparentemente benignas, como la imposición de un nuevo lenguaje o ideología. Externamente, la sombra colectiva se presenta como sufrimiento físico, pobreza y criminalidad. Internamente, cultiva sentimientos de odio hacia uno mismo, depresión y un deseo de venganza, resultando en más dolor y sufrimiento para los demás. La sombra colectiva ha sido frecuentemente asociada con el mal, comparable al concepto de posesión demoníaca en la tradición cristiana, donde la posesión suprime la humanidad de una persona, reemplazándola por una naturaleza maligna. Para Carl Jung, la clave para enfrentar este mal reside en la búsqueda incesante del autoconocimiento y la integridad psicológica. Cada individuo necesita reconocer la amplitud de sus capacidades, entendiendo tanto el bien que puede realizar como los actos negativos que es capaz de cometer. Toda sociedad carga con sus propios problemas colectivos, convicciones compartidas e influencias culturales que moldean el comportamiento de los individuos. Estos factores nos afectan profundamente porque pertenecemos a grupos políticos, religiosos o sociales específicos, lo que puede influir en nuestras acciones de manera significativa.
Mientras nuestros conflictos personales permanecen dentro de nuestra esfera privada, no llegan a tocar estos aspectos colectivos. Sin embargo, cuando superamos esta esfera personal y confrontamos cuestiones impersonales, como problemas políticos o sociales que nos afectan directamente, nos enfrentamos a la sombra colectiva. Cuando una sociedad enfrenta un problema evidente, puede ser llamado una cuestión sombra si hay señales de negación, proyección y falta de responsabilidad, tanto a nivel individual como colectivo. Asumir la responsabilidad moral, política y espiritual es fundamental para enfrentar estos desafíos. La valentía con la que enfrentamos nuestra propia oscuridad puede liberar a los demás del peso de cargarla por nosotros. Para ilustrar, consideremos la manera en que debemos lidiar con el pasado y asumir la responsabilidad en respuesta a sufrimientos históricos en masa, como guerras, genocidios, holocaustos y opresiones generalizadas. Los efectos de estos eventos traumáticos persisten, y como seres humanos, todavía tenemos mucho que aprender. La negación, a menudo impulsada por el deseo de seguir adelante y olvidar el pasado, es una respuesta común y generalmente la primera reacción. Se han hecho diversos intentos para lidiar con heridas históricas, como disculpas públicas, expresiones de arrepentimiento, pagos de reparaciones y peregrinaciones a lugares de sufrimiento. Sin embargo, la verdadera cuestión es cómo integrar profundamente la sombra colectiva dentro de una población, en lugar de realizar solo gestos simbólicos a través de líderes o políticas. El proceso de recordar y hablar sobre lo que es casi indecible es doloroso para todos los involucrados: víctimas, perpetradores, observadores y testigos. Este proceso solo puede considerarse exitoso o completo cuando el dolor, la indignación, la traición y todos los demás sentimientos son expresados y escuchados, y cuando la responsabilidad es plenamente asumida. Contar la verdad se revela como la manera más deseable y eficaz de enfrentar un pasado difícil. El mundo está de cierta manera equilibrado sobre un hilo delicado: la cordura humana. Imagina lo que sucedería si, en un momento de descontrol, ciertos individuos en posiciones de poder perdieran la razón. Todo el planeta podría ser devastado. Actualmente ya no estamos amenazados por catástrofes naturales, sino por las acciones humanas. Nosotros mismos nos hemos convertido en el mayor peligro. La psique humana es el mayor peligro, y si algo sale mal con la psique, podemos ver los efectos de este peligro a nuestro alrededor. La mente humana es una fuente infinita de poder y misterio. Comprender su funcionamiento es quizás uno de los retos más grandes y a la vez más necesarios de nuestra existencia. Y aunque hemos dado pasos importantes en el entendimiento de nuestra psique, la realidad es que apenas hemos arañado la superficie. El verdadero potencial de la mente sigue siendo, en muchos aspectos, un enigma por descubrir. Pocas personas reconocen la magnitud de los procesos mentales que operan de manera inconsciente en cada uno de nosotros. Estos procesos son los que moldean nuestra realidad y en muchos casos son los responsables tanto de nuestras limitaciones como de nuestras posibilidades más grandes. Un claro ejemplo de cómo la sombra colectiva puede llevar a la psicosis en masa es el racismo sistémico y la brutalidad policial. Aquí, los prejuicios profundamente enraizados y los sesgos individuales se convierten en una fuerza destructiva que genera discriminación, violencia y exclusión. Son situaciones en las que personas comunes, bajo ciertas circunstancias, se ven arrastradas a comportamientos que en otro contexto jamás habrían aceptado. Aquí es donde el puente entre la sombra personal y la sombra colectiva se vuelve evidente. Si no trabajamos para resolver nuestros propios conflictos internos, podemos acabar participando de manera inconsciente en dinámicas destructivas que perjudican tanto a nivel individual como social. Imagina el impacto que puede tener un solo individuo que no se enfrenta a su sombra personal. Ese conflicto no resuelto no solo lo afecta a él mismo, sino que también se irradia hacia quienes lo rodean, alimentando una espiral de sufrimiento y negatividad que puede amplificarse a nivel colectivo. Ahora, piensa en lo contrario.
Si una sola persona tiene el coraje de enfrentar y trabajar con su sombra, el efecto positivo puede expandirse y beneficiar a toda una comunidad. Esta es la importancia de la confrontación interna, el valor de mirar hacia adentro y resolver lo que más tememos. ¿Cómo podemos comenzar a abordar la sombra colectiva que influye en nuestra sociedad? El primer paso, sin duda, es empezar por nosotros mismos. Confrontar nuestra propia sombra personal es un acto de valentía, es un proceso que requiere un profundo autoexamen, una sinceridad implacable con nosotros mismos y una constante vigilancia de nuestras reacciones emocionales. Debemos analizar nuestros sueños, observar nuestras proyecciones en los demás y estar dispuestos a aceptar aquellas partes de nosotros que hemos estado ignorando o rechazando durante tanto tiempo. Este proceso de autoconocimiento nos protege de ser arrastrados por la sombra colectiva y nos permite actuar desde la claridad y la responsabilidad personal. Cuando reconocemos nuestras proyecciones inconscientes, descubrimos dentro de nosotros cualidades que antes estaban enterradas. Estos rasgos, una vez integrados, no solo transforman nuestras vidas, sino que también influyen positivamente en quienes nos rodean. Al sanar y trabajar nuestra propia sombra, enriquecemos nuestro entorno y nos convertimos en agentes de cambio para un bien mayor. En última instancia, enfrentar nuestra sombra no solo es un acto de autodescubrimiento, sino también de contribución a la sociedad. Confrontar la sombra colectiva es un desafío inmenso, pero es un desafío que comienza por el trabajo interior de cada individuo. Cuando asumimos la responsabilidad personal por nuestros pensamientos, emociones y acciones, evitamos ser víctimas de fuerzas externas que podrían manipularnos. Con valentía, podemos detener patrones destructivos, aprender de nuestros errores y prevenir que las sombras del pasado sigan repitiéndose en el presente.